municipal José Francisco Pérez Reyes. Señor alcalde, su opinión personal respecto a esta actividad que se está desarrollando acá el día de hoy en la municipalidad. Bueno, yo creo que esta es una fecha histórica para nuestro municipio, para nuestro departamento, tomando en cuenta que el día de hoy se está juramentando a la Junta Directiva de lo que en su momento será la Casa de la Cultura en nuestro municipio y, por qué no decirlo, a nivel departamental. Y pues como municipalidad y su servidor como alcalde no podíamos dejar desapercibido este día especial, y la razón por la cual estamos aquí en lo que es la municipalidad es para darles la cordial bienvenida al señor presidente de las Casas de la Cultura, como también brindarles el apoyo total a la nueva Junta Directiva que el día de hoy fue presentada y juramentada ante la población. Desde hace un año iniciamos con lo que son los trámites para la recuperación de un espacio físico que actualmente está funcionando como casa del Ministerio de Cultura y Deportes, pero estamos haciendo las gestiones desde hace un año para que este espacio pueda pasar directamente hoy a la nueva Junta Directiva de la Casa de la Cultura y que ellos les puedan dar el uso y mantenimiento correspondiente. Dentro de la directiva contamos con su servidor como presidente de la misma, con Mirna Mogollón como la vicepresidenta, está don Roberto López como tesorero de la misma, también el licenciado Óscar Mogollón como secretario, y también contamos con el licenciado Artemio de León como parte de las vocalías de la misma. El señor alcalde municipal desde el primer momento abrió las puertas de esta Casa del Pueblo para podernos dar todo el apoyo de la institución. También el ofrecimiento de un espacio para poder ya tener la Casa de la Cultura con un espacio físico, y por eso el día de hoy se le ha nombrado como socio honorario de nuestra casa. La Casa de la Cultura es el ente fundamental, o la Casa del Pueblo, donde descansan todo el quehacer de una comunidad o de un departamento. Sus objetivos es promocionar, divulgar, preservar la identidad de los pueblos, manifestada por definitivamente las tradiciones, costumbres e idiosincrasia de nuestra gente.